Dariana Pazley, quien es asambleísta por el Partido Social Cristiano. Dariana, muy buenos días, te saluda Andrés Mendoza, aquí junto a Alcides Montilla García. Y qué bueno que te tenemos por el Zoom y no solo por el celular, ¿sí? Ah, bueno, está doble la... Bueno, usted también es de televisión, pues, o sea que sabe cómo ha sido mucho tiempo, sabe cómo es la comunicación. Buenos días, Dayana. Buenos días, Andrés, Alcides. Estoy reforzando la comunicación por si acaso. Estoy subiendo a Quito. Muchísimas gracias por recibirme por esta vía y un saludo muy cordial a la ciudadanía que espera que sus impuestos se transformen en obras y servicios de calidad. Y sé que están enamorados de mi ñaña Vanessa. Siempre me preguntan por ella, así que qué gusto que la recuerden. Bueno, pero es que ella estuvo en televisión mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, bastante. Bueno, ambas estuvimos, sino Las que ella dos, estuvo cuando no existían las redes sociales, así cuando no es. habían estos teléfonos inteligentes, sino que habían solo 5 canales de televisión. Entonces conquistó el corazón de los ecuatorianos. Qué bueno. No, estas confusiones se dan. Mira que a mí, Dariana, mucha gente me dice Eduardo, así es que es Sí, verdad. sí. Y a Eduardo también mucha gente le dice Andrés. Entonces, estas confusiones se dan cuando hay hermanas o hermanos más en cuestiones parecidas públicas, sobre todo de comunicación o de actividades públicas. Entonces la gente tiene por ahí unos lapsos, como acabo de yo tenerlo. Pero, A mí me da gusto, me da gusto. qué bueno, que gracias. Una cosa, está subiendo a la capital de la República y obviamente la señal ahí a veces puede fallar. Pero entremos en materia antes de ir Ujú. con don Alcides Ezequiel Montilla. Hemos visto el día de hoy en la prensa local de Guayaquil, en el diario El Universo, dice, no sería viable ley para pagar las deudas a los gobiernos autónomos descentralizados según especialistas por los problemas fiscales del gobierno que dificultan cumplir con esos pagos y se podrían generar daños, como dejar de pagar al sector público. Eso dice en El Universo. En El Ujú. Expreso también dice, ley a favor de GAT trae problemas. Las cuentas fiscales se podrían afectar por la reforma privada por la falta de liquidez. ¿Qué te parece? O sea, yo me imaginaba este tipo de reacción se iban a dar en el Ministerio de Finanzas, ¿no? En realidad, las autoridades que no cumplen con sus obligaciones son las que dan problemas al país. Porque ¿cuál es el siguiente paso ahora que se ha aprobado esta ley en la Asamblea Nacional? Que el presidente tiene que remitir su veto. La ciudadanía espera que se dé con el criterio de mejorar la norma y no de entorpecer su entrada en vigencia. Porque hay que entender algo, Andrés, y es que es una realidad que nos supera. Los ciudadanos que son los dueños del 100% del presupuesto del Estado, porque lo solventan con su esfuerzo, con su trabajo a diario, hoy no reciben ni obras ni servicios públicos de calidad. Y en esta ley, estos recursos en manos de administradores honestos y eficientes pueden lograr cambiar la realidad de los cantones, de las provincias, de las juntas parroquiales. Entonces dicen, bueno, pero es que el país está quebrado, ¿no? ¿Cómo se garantizan estos recursos? Los recursos se reparten de forma proporcional al tamaño de cada GAT, de cada gobierno autónomo descentralizado, independientemente de lo que recaude el Estado cada mes. Es decir, que si a Guayaquil le corresponde el 1%, se le da el 1%, sea de $1.000 o de $1.000.000. Esta ley únicamente agiliza lo que hoy la burocracia entorpece y logra que los recursos lleguen de manera directa, oportuna y completa dentro de los 5 primeros días de cada mes. Yo estoy de acuerdo con la ley, pero comento lo que dicen varios, entre comillas, analistas y gente que está cerca al aparato estatal, ¿no? Don Alcides Montilla, su pregunta para la asambleísta Dariana Pazley. Sí, Dayana, buenos días. Hola, ¿Qué va a Alcides. pasar? ¿Qué va a pasar en el momento en que no haya dinero? En este país no hay dinero, oiga, no hay dinero. Entonces, obligarlo al Banco Central, porque ya no va a pasar por el Ministerio de Finanzas, obligar al Banco Central a que el poquito dinero se lo destinen a los GAT y no para otras prioridades. Supongamos, hay 100 millones en la caja fiscal.
y hay una crisis sanitaria que se necesita comprar medicina, pero tengo que pagarle a los GAT, ¿verdad? ¿A qué preferiría usted en ese momento, doña Dayana? ¿A qué preferiría? ¿Resolver el problema sanitario o entregárselo a los GAT? Muchos de los cuales gastan la mayor parte de la plata en salarios y no gastan un centavo en obras. Alcides, el problema es que ni siquiera hay medicinas tampoco en este momento. Ayer vi una noticia de la prensa que el sistema de salud pública no está atendiendo a los pacientes oncológicos de cáncer porque el Estado le adeuda 9 millones. Entonces, nuestros representantes, nuestros gobernantes llegan al poder conociendo cuáles son los problemas de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que elegir administradores eficientes, con conciencia social, que inviertan mucho en el desarrollo de las ciudades y gasten poco. En este presupuesto general del Estado, el 1% únicamente se destina a obras y servicios. Y somos los ciudadanos los que pagamos impuestos. En Guayaquil se lo hizo desde la alcaldía del abogado Nebot, y ustedes lo saben. El Ecuador entero fue testigo del cambio radical de la ciudad. Es posible hacerlo cuando los recursos llegan a tiempo y se administran bien. Para eso están los presidentes, para administrar los recursos. No puede ser que la plata que le pertenece a los GATS se la quiten injustamente el gobierno central. Eso es lo que hay que entender, es la plata de la gente. No debemos permitir que se las elimine porque quiere decir que no va a haber salud precisamente ahí, que no va a haber los servicios que ofrecen los municipios, las prefecturas, y eso es parte también de la calidad de vida de las personas, de poder vivir en un Dayana, entorno de paz. Dayana, pero tampoco no nos gusta como contribuyentes que nuestra plata se las entregan a los municipios y los municipios la gasten contratando artistas millonarios para cada fiesta que hacen. Mientras tanto, no tienen agua potable, no tienen alcantarillado. O sea, por qué no se priorizó primero? A ver, señores municipios y señores consejos provinciales, ustedes me demuestran en qué van a gastar la plata que nos entregan los contribuyentes primero para después dársela. Eso tenía que haberse dado primero, Dayana. Eso es real, pero no podemos generalizar porque no son todos los municipios ni todas las prefecturas las que obran de manera inconsciente, viviendo un momento de austeridad en el que debería primar los recursos para fortalecer la seguridad, que sabemos que siguen habiendo asesinatos, delincuencia a diario, que parecería que no del todo está funcionando el plan del gobierno. Sabemos que no hay medicina, sabemos que la infraestructura de las escuelas, colegios, no está óptima para regresar a clases en la costa. Ese tema lo vamos a tratar hoy en la Comisión de Educación. Estamos hoy, imagínense, por aprobar el informe para segundo debate de una ley de mi autoría para brindar atención, reparación integral a las familias de las víctimas de femicidio. Y resulta que fue el Ministerio de Economía y Finanzas a decir que tampoco había dinero. Entonces, en un país en el que no hay dinero, ¿qué podemos hacer? Entonces dejemos de hacer leyes, porque leyes sin presupuesto suficiente o sin sanciones son un saludo a la bandera. Se supone que los gobernantes están ahí para resolver de alguna forma la crisis económica y además se han incrementado los impuestos. Debe haber mayor recaudación. No puede ser que los alcaldes, que son los políticos que están más cerca de la gente resolviendo eso, agua potable, alcantarillado, estos servicios básicos, no tengan un centavo, pues, ni siquiera para pagar a proveedores. Esto tiene que cambiar y es una práctica que sí se viene arrastrando de gobiernos anteriores, pero es una mala fórmula que se sigue aplicando y obviamente vamos a tener el mismo resultado, que es pobreza, miseria y falta de desarrollo. ¿Usted no descarta que el presidente vete parcialmente o totalmente este proyecto? Nosotros esperamos que la coherencia prime. Ni para bien ni para mal, el gobierno central puede retener el dinero que no le pertenece. ¿Y por qué no se optimiza o se agrega algún complemento que diga que primero los organismos seccionales o los GATEN tienen que demostrar en qué gastan el dinero para que ese dinero sea desembolsado después? Bueno, eso puede él solicitarlo en el veto. Se puede perfeccionar la ley, pero no entorpecer su viabilidad. Nosotros venimos peleando esto, Alcides, desde el 2010, es decir, hace 14 años. No solamente en marchas en la calle con los representantes de los gremios, de los sectores sociales y productivos del país. También lo propusimos en la consulta popular que fue boicoteada en el 2021. Lo hemos propuesto como parte de nuestro plan de gobierno en el 2021, en el 2023. Son 14 años de lucha que tenemos para que el gobierno central respete el dinero de los GATS que le pertenece a la gente. Entonces es una lucha histórica que ha visto la luz y esperamos que el Ejecutivo mejore la propuesta, que siempre todo es perfectible,
pero que no la entorpezca. Estamos hablando de 221 alcaldías, alrededor de 800 juntas parroquiales, 23 prefecturas. Y eso se multiplica por la cantidad de habitantes de cada cantón, de cada provincia del país. Tiene que atender esto. Es además un tema constitucional. No debería existir la necesidad de una ley si los gobernantes de turno obedecieran la Constitución. Cambiemos de tema, Dayana, porque también ustedes han presentado una reforma al COIP. Hay que entender que anteriormente pues ya hubo una reforma al Código Orgánico Integral Penal que fue pues debatida y criticada ampliamente. Ustedes han presentado otra reforma, pero por ahí escuché que hay un asambleísta que se salió de las filas del correísmo que también está planteando otra reforma al COIP, reconstituyendo o rescatando lo desechado por la Asamblea en el punto más polémico, aquel que tiene que ver con la obligatoriedad por parte de la Fiscalía para que se informe a la Asamblea de los trabajos investigativos de los casos más específicos de corrupción que existen en el país. ¿Cuál es la propuesta de ustedes en esta reforma, Dayana? Nosotros estaríamos en contra de esta propuesta que usted acaba de mencionar. ¿Qué es lo que nosotros presentamos? Precisamente lo positivo de esta reforma que no se terminó de votar en el Parlamento. Nosotros siempre estaremos a favor del endurecimiento de penas, de la reducción de beneficios penitenciarios, es decir, que los delincuentes no entren y salgan de la cárcel como de su casa. Se han corregido algunos temas para que haya mayor claridad en la ley, pero sobre todo para que en delitos como extorsión, violación, asesinato, secuestro, femicidio, se cumpla con la condena total. Y esto es algo que la Asamblea está dispuesta a apoyar, sino que se metieron tantos temas en la unificación, como de más de 40 proyectos de ley, y estos temas como el último que usted mencionó, que se metieron por la rendija a última hora, que terminaron boicoteando una reforma que es positiva para la gente. Nosotros estamos dispuestos a legislar por la ciudadanía. Hemos defendido desde siempre mano dura contra la delincuencia. Ha sido una impronta de las 6 del Partido Social Cristiano y no dejaremos de pelearlo desde la Asamblea. Por eso, a través del asambleísta Vicente Tallano y el asambleísta Jorge Acaiturri, la bancada ha presentado estas reformas al COVID que consideramos beneficiosas. Y ahí la ciudadanía tiene que estar atenta de qué asambleístas se oponen a que haya leyes pro ciudadanía y no pro delincuenciales. Y estas reformas que ustedes han presentado en estos días, ¿dónde ya está? ¿Está en alguna comisión o todavía no se la dirige? No, se acaban de ingresar, bueno, por ventanilla en realidad, recepción documental, tiene que ser aprobado primero por el CAL y luego pasar a la Comisión de Justicia, sería en este caso, que es la que trata las reformas al COVID. Y esperamos que se trate con celeridad, ¿no? De ahí usted sabe, hay un primer debate, se trata en el Pleno, hay un segundo debate, viene el veto, pero esperamos que se lo haga con la atención, la celeridad y la prioridad que requiere el pueblo ecuatoriano. ¿Han recibido apoyo de algún bloque a esta propuesta? Hemos recogido las firmas que se necesitan, pero había mucho respaldo en la Asamblea cuando se trataron las reformas anteriores y esperamos que haya un apoyo mayoritario precisamente porque se han eliminado los temas polémicos, que era levantar la confidencialidad de las investigaciones, que se trate en una instancia internacional, sentencias ejecutoriadas ya en el Ecuador, estos temas que parecería que benefician a algunos prófugos de la justicia. Entonces, creemos que sí va a tener un apoyo unánime en la Asamblea en el momento en el que llegue. 8 de la mañana, 55 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. Estamos dialogando con la asambleísta social cristiana Dayana Pazley. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, adelante. Muchísimas gracias, Alcidito. Y antes de continuar, y porque sabemos que a Dayana también le gusta muchísimo el deporte, queríamos dar una información de lo que se está dando en Roma, en el torneo abierto de Roma, donde juega hoy Rafael Nadal, en un partido que ya lleva 1 hora con 56 minutos. Se está jugando el tercer set contra el jugador
Sisu Bergs de Bélgica. Perdió el primer set 6-4 Nadal, ganó el segundo 6-3 y está adelante, aunque no hay quiebres en el tercer set, el jugador español, el mallorquín, Rafa Nadal, al cual pues estamos siguiendo como la mayor parte de los aficionados al deporte y al tenis en el mundo, sus últimos partidos en los diferentes torneos. Eso por ese lado. Ahora sí, volviendo la mirada a los temas que estamos tocando, yo quiero consultarle, Dayana, y le voy a, volviendo al asunto de la ley para el pago a los municipios y prefecturas. Aquí una opinión de Jaime Carrera. Jaime es un hombre inteligente, pero pues del Observatorio de la Política Fiscal, pero totalmente cercano a los estamentos del Ministerio de Finanzas por muchos años. Y él ha dicho que esta ley refleja la miopía política, pues los políticos no entienden cómo funcionan las finanzas públicas. Es una ley absurda que el presidente de la República, Daniel Noboa, debería de vetar. Yo hago la siguiente reflexión. Si las finanzas públicas funcionan mal, porque funcionan mal, entonces no es al revés. Lo absurdo debería de ser que no funcionen así, que cambien las finanzas públicas en favor de la mayoría de la gente, en vez de que la mayoría de la gente se adapte a lo absurdo que funcionan las finanzas públicas. No sé qué opina usted. Parece que hay personas que no entienden cuál es el deber principal del Estado y es garantizar calidad de vida a los ciudadanos, es proteger la vida de los ciudadanos. Y en este sentido, la ciudadanía elige a los presidentes para administrar los recursos. Y hoy ha habido un importante aumento del costo de la vida por el alza de los impuestos que fue propuesta del gobierno. Entonces, ¿por qué no decimos, fue una buena idea o no una buena idea elevar los impuestos? Leí ayer que habíamos llegado al punto más alto de inflación. Todo está Sí, caro. La sí. gente está comprando menos, el fisco está recaudando menos. Vamos a ver si el alza de impuestos, ante la cual nos opusimos como bancada, porque históricamente ha sido una línea roja nuestra, da o no da resultados. Pero la Asamblea aprobó mucho más de lo que el Ejecutivo propuso en cuanto a recaudación. Entonces, si hay una gran recaudación, lo mínimo que podemos esperar como ciudadanos es que a los gobiernos autónomos descentralizados se les dé, como dice el CIDES, que transparenten la utilización de sus recursos, pero por supuesto, son funcionarios públicos, tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber transparencia, pero no puede ser que les quiten un dinero que les pertenece por ley y por constitución. Entonces, no es que no se entiende cómo funciona la cosa pública, las finanzas públicas, es que los gobernantes deben entender que deben cumplir con sus obligaciones y que están en esos cargos porque el pueblo los eligió para que resuelvan sus problemas, no para que digan, es que seguimos con este mismo problema. La gente tiene años sufriendo estos problemas. Los gobernantes son nuevos, sí, pero hay que atender esos problemas que llevan años ya sin resolver. Entonces no es excusa, querido Andrés, el decir es que no hay plata, no hay plata. Entonces no hagamos leyes, como le digo, apaguemos las luces, porque ¿qué vamos a hacer? Ya veo que acabo de leer que se va a crear un comité pequeño para viabilizar la pregunta que ganó sobre el ITT en la consulta popular. También van a decir es que con esto va a haber menos dinero. Es un tema que se veía venir. Entonces, como le digo, para mí hoy yo voy a estar expectante y le pido a la ciudadanía también, porque volviendo al tema de justicia, les recuerdo que hoy se va a aprobar el informe para segundo debate de la ley de reparación a las familias de las víctimas de femicidio, de esas mujeres que el Estado no pudo proteger y que dejan total abandono a sus familias, que ni siquiera les da a los hijos e hijas en situación de orfandad el bono que está en decreto ejecutivo. Entonces, hay recursos asignados y no se ejecutan, Andrés. Entonces, necesitamos una administración eficiente en todos los sentidos si queremos realmente mejorar el rumbo del país. Estamos de acuerdo, porque como bien decía Einstein y tanto lo ha dicho el presidente argentino Milei, si sigues haciendo las cosas como siempre, no esperes que haya algo diferente. O sea, aquí las hemos venido haciendo muy mal en temas de finanzas públicas, se han hecho muy mal también en lo que tiene que ver a la protección
de las mujeres en lo que acaba de mencionar, que es otro asunto, en el asunto del femicidio, pero si no se cambia, si no hay un radical pues, movimiento de 180 grados, pues no van a mejorar. Y a propósito, estaba viendo que el Estado, y el Estado quiere decir este gobierno, el anterior, pero digamos, debe a este momento 571 millones a los municipios, le debe 520 millones a los gobiernos parroquiales, perdón, 571 a las prefecturas, 520 a los municipios, a los gobiernos parroquiales 19 millones y al Fondo Amazónico otros 950 millones de dólares. Es decir, es muchísimo dinero y realmente, como bien dice la asambleísta, debe transparentarse, pero debe de pagarse, pues, ¿no? O sea, si no, ¿cómo pueden hacer ni siquiera limpieza de calles, los desechos sólidos, agua potable, aceras, bordillos, pavimentación, los municipios y los gobiernos seccionales? Otra pregunta, Diana, cambiando a otro aspecto, el caso que está en los últimos días en la prensa y que se denomina caso Oloncito. Ayer el presidente de la Asamblea, el presidente Henry Kronfle, dijo que él no creía que lo conocía bien al presidente Daniel Noboa y que él pensaba que no podía o que no pasaba nada malo en ese caso, conociéndolo bien, que lo decía a título personal respecto a ese caso. Mi pregunta es, la posición pública que manifestó Henry Kronfle, él dice que es a título personal, ¿será también asumida por la bancada social cristiana o ustedes pedirán que siga la investigación al respecto? El asambleísta Henry Kronfle fue claro justamente al decir que estaba emitiendo su opinión personal. En mi caso, he preferido dar una declaración como autoridad en la que considero pertinente que la ministra de Ambiente, Sade Fritchi, que es desde donde se emiten los permisos, dé la cara ante la Asamblea Nacional y que además vayamos más allá, porque preocupan las denuncias de organizaciones de la sociedad civil que aseguran que el estado de la zona, el estado protegido de la zona, fue alterado en el registro digital. También Fiscalía ha decidido iniciar una investigación que considero oportuna y que deberá hacerse de forma objetiva. Entonces, es un tema que ya está en la justicia y que habrá que esperar a las investigaciones y no sería pues correcto anticipar criterios en ese sentido. Ok, entonces esa es la posición. Gracias. Vamos a ir con las preguntas de don Alcides Montilla, las 9 de la mañana con 3 minutos, las últimas preguntas para la asambleísta Diana Parley. Claro, claro que sí. Siguiendo también con la temática del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, ayer ha presentado un proyecto de ley para regular los procesos de consulta previas, libres e informadas de los pueblos y comunidades indígenas para establecer procesos regulatorios sobre las convocatorias, organización, desarrollo y proclamación de resultados de las consultas. Yo le quiero preguntar, ¿esto qué corrige? ¿O esto es una nueva manera de implementar un proceso como esto? ¿Corrige algo o es una novedad esto? Esto lo que pretende es que sean consultadas justamente las comunidades donde se va a legislar de cierta manera, ¿no? Y que no se cometan errores que se han cometido antes. Ayer se entregó este proyecto de ley en la Asamblea. Siempre un proyecto de ley pues busca corregir vacíos o garantizar derechos y creemos que estas consultas se vuelven indispensables, por eso hemos respaldado esta presentación. ¿No? Estamos seguras que pasará también de manera unánime en la Asamblea porque son temas a los que nadie se puede oponer, así como la presentación de las reformas al COIP que presentó el asambleísta Tayano y el asambleísta Acaiturri, así como el proyecto de ley que va a llegar para la reparación de las familias de femicidio pronto a la Asamblea, son temas, Alcides, que deben unirnos en realidad
como país, como representantes del pueblo ecuatoriano, que estén por encima de las banderas, de las ideologías, de los números, de los colores. Por eso creo que es importante aprovechar, me refiero en el buen sentido, de votar a favor por todas las iniciativas que sean positivas, vengan de donde vengan, y rechazar aquellas que causen pues algún daño a la ciudadanía. Así es como hemos actuado nosotros siempre, con coherencia y sobre todo con respeto a la decisión que ha tenido el pueblo de ubicarnos a cada uno de los asambleístas en la curul para defenderlos de las injusticias que viven. Sí, pero otra pregunta. Aquí habla de que serán consultados de forma previa los Sí, pueblos y comunidades indígenas sobre proyectos de ley determinados. ¿Y qué pasa correcto. cuando no son comunidades indígenas? Por ejemplo, son comunidades campesinas, comunidades de montubios, que hay muchísimos en varias zonas rurales. Entonces, ¿están excluidas de este proyecto o no? Bueno, se ha planteado esta especificidad en este proyecto. Habría que revisar si ya existe uno para pueblos montubios, comunidad afro, pero esta es una solicitud que viene precisamente de las comunidades. Sabemos que hay proyectos que se tratan, me refiero a que hay cosas que se implementan desde las carteras de Estado en ciertas comunidades sin preguntarles a las mismas comunidades. Sabemos que, por ejemplo, hay extracción petroleras en ciertas zonas del país y que el dinero ni siquiera les llega a las comunidades que viven en el subdesarrollo, que no tienen ni siquiera una universidad, que no tienen servicios básicos, que no tienen trabajo y hay una pésima administración de esos recursos. Entonces consideramos que todo lo que les vaya a afectar a esas comunidades, en este caso de población y comunidades indígenas, pues sean consultadas antes. Hay una consulta previa para saber qué es lo que ellos opinan, si son los que están viviendo, sufriendo y van a ser también beneficiarios o no de las políticas públicas que se implementen. La última pregunta sobre este mismo esquema. Si esta ley hubiese sido aprobada hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Qué hubiese pasado con el tema ITT que fue motivo de una consulta popular? El tema del ITT, bueno, primero solo hacer una precisión, que todo proyecto de ley llega a la Asamblea, ¿no? Y hay que ponerlo en el debate. Si se reconoce que se deben ampliar los beneficiarios, pues se lo hará dentro de la comisión, ¿no? El ITT, recordemos que fue una consulta popular que se aprobó a través de la Corte 10 años antes, si no es más, de que llegara a las urnas para que la gente se pronunciara. Muchas cosas han cambiado desde ese momento. Sí hubiera sido pertinente que la población se pronuncie sobre este tema, la que vive ahí, sobre ese recurso no renovable, ¿no? Porque hay zonas del país en las que no sufren no sé, pues los avatares de cierta extracción y que desde ese desconocimiento, pues tal vez tienen una votación que sí está perjudicando gravemente a las comunidades que ahí viven y que merecen una calidad de vida y merecen dignidad y merecen que su opinión sea tomada en cuenta. Entonces, es importante que siempre se les consulte a los pueblos y nacionalidades indígenas, en este caso, y a los montubios de los pueblos afro, por supuesto. Muy bien. Ingeniero Mendoza, usted tiene la palabra. Sí, gracias, Alcides, y especialmente le agradecemos por el tiempo a la asambleísta Diana Pazley. Oiga, a propósito, yo estoy en un chat en el que está su señor padre, el doctor Roberto Pazley. Yo soy el más joven del chat, eso sí, por si acaso. No, lo que usted no sabe es que yo estoy en el chat y que yo soy la más joven. Bueno. Bueno, esa parte no tenía claro. Bueno, poca participación entonces suya del chat. Lo que le iba a decir es que veo que ha sido el cumpleaños, ¿no? Sí, 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 el día del trabajo. Qué día tan bonito para cumplir años, sobre todo Primero cuando de eres una mayo. persona súper trabajadora. Sí, sí, por supuesto. Roberto, súper trabajador, súper responsable. Así es que ya lo felicitamos, pero por su intermedio igual le mandamos un gran abrazo. ¿Ah? Muchas gracias, Andrés, siempre por acordarse de la familia. Muchísimas gracias por eso. Así que muchas gracias por la entrevista también. Siempre será un gusto. Espero que la próxima pueda estar presencial. Me encanta visitarlos, pero se hace desde donde se puede. Y gracias a Dios tenemos estas facilidades tecnológicas que nos permiten comunicarlos con la ciudadanía y ser el puente justamente entre el poder, en realidad las autoridades, y el pueblo que los elige para que cumplan con su mandato. Muchísimas gracias a usted,
a ustedes. la asambleísta Dayana Pazley, quien es la asambleísta, primera asambleísta electa por el Partido Social Cristiano en el Distrito 3, en la provincia del Guayas. Nos vamos a ir a la pausa comercial.